Esta mañana amanecimos con la noticia de que había muerto el Papa Francisco. Y evidentemente es una noticia internacional que ha traído reacciones de todos los líderes globales. Porque el Papa Francisco no dejó indiferente a nadie. Fue un Papa transformador. Fue un Papa que a las personas que estamos más alejados del cristianismo, que nos podemos considerar ateas, aconfesionales o que procesan otro tipo de religiones, lo sintieron cercano. Porque es un Papa que estuvo al lado de la gente que lo necesitaba. Es un papa que intentó transformar la iglesia desde dentro, que hizo lo que pudo, aunque eso no fuese suficiente. Y es por eso que gente que nos consideramos progresistas, hoy lamentamos su pérdida. Sobre todo porque en esta oleada reaccionaria, en esta oleada del odio que vivimos a nivel internacional, es muy probable y sobre todo es muy común ese miedo, ese sentimiento, esa sensación de que el próximo papa que venga va a ser muy conservador y que va a tratar de rechazar todos esos posibles avances sociales que el papa impulsó desde dentro en su etapa como papa. Y es que no podemos olvidar que el Papa Francisco lo primero que hizo cuando apareció en la plaza fue demostrarle al mundo, por lo menos las intenciones, que iba a ser diferente. Era un papa jesuita, un papa que vivía con poco, un papa que abrazaba la humildad. Y por eso vestía de blanco, sin esos zapatos rojos, sin esas vestiduras tan despampanantes y sin esa cruz grande de oro papal que solían llevar el resto de papas. Y era un mensaje, esa imagen, era un mensaje de lo que venía. Porque recordemos que la primera visita que hizo el Papa oficial fue a Lampedusa, que estaba viviendo una situación migratoria sin precedentes y que a día de hoy sigue viviéndola. Y lo último que ha hecho el Papa antes de morir fue reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos y recordarle que los migrantes son personas y que no pueden seguir utilizándolo como moneda de cambio y no pueden seguir tratándolo de esa manera inhumana. Ese era el Papa que nos ha dejado. Ese era el Papa que despertó tanto odio entre la extrema derecha. Porque sí, evidentemente no podemos olvidar que la institución de la Iglesia, no podemos olvidar que ese Papa también hablaba de que ser homosexual es un pecado, aunque abrazase y les abriese también la puerta a la Iglesia, o era muy crítico también con el aborto y decía claramente su posición, pero debemos de entender que no le podemos pedir tampoco a la Iglesia que cambie sus postulados 100%. Simplemente tenemos que agradecer a aquellas personas que desde su situación de poder, desde su influencia, trataron de cambiar, condenaron los abusos sexuales dentro de la Iglesia, persiguieron aquellas organizaciones que hacían mucho daño al cristianismo y sobre todo mandaba un mensaje de paz, porque recordemos que el Papa Francisco era un embajador de la paz y fue un papa cristiano que se posicionó en contra desde el primer momento del genocidio palestino. Fue un papa que abrazó a pobres, a excluidos, que abrazó a presos y que no tenía ningún problema en acercarse al pueblo, en abrir las puertas del Vaticano a la gente corriente y alejarla de esa riqueza, de esa altura que se le había dado anteriormente. Y es por eso que lo llamaban el Papa Woke. Es por eso que Milei lo odiaba y decía que era el representante del maligno en la tierra. Es por eso que la derecha española dejó de llamarlo el Papa Francisco para hablar del ciudadano Bergoglio. Esa era la derecha, esa derecha tan cristiana, esa derecha tan católica que dice ser, esa derecha que renunció al Papa por simplemente tener un mensaje coherente con la época, un mensaje de igualdad, un mensaje de libertad y un mensaje de paz. Y sobre todo, un mensaje en contra de los poderosos. Y con este vídeo no quiero blanquear la imagen del Papa. Como he dicho, soy consciente de lo que hay dentro de la institución de la Iglesia. Soy consciente de que el Papa tenía opiniones muy controvertidas y que yo jamás apoyaría. Pero sí creo que debemos de reivindicar las cosas positivas que ha hecho, sobre todo porque en una época donde faltan líderes internacionales, líderes fuera de nuestro ámbito más progresista, que podemos decir, un ámbito más político, más concienciado, alguien en esa posición que llega a tanta gente, que es tan internacional, que de ese tipo de mensaje es muy positivo para el mundo. Y simplemente creo que tenemos que ponerlo en valor, porque para saber cómo eres también es necesario
hacernos la pregunta de a quién enfadas con tus comentarios. Y es muy claro a quién enfadaba el Papa Francisco, porque no se escondían. Pero a pesar de que Milei hablaba de que era un propagador del comunismo o que era el representante del maligno en la tierra, hoy evidentemente como presidente argentino ha puesto un tuit dando el pésame a toda la comunidad cristiana con este texto. Adiós. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, ahora vamos a ver las diferencias y la bravura con las que las ponía. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Ahora habla de bondad, antes decía que era el maligno en la tierra. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Evidentemente, Milei como presidente tiene que dar un mensaje institucional, pero con esto no podemos olvidar que Milei era esta persona que hablaba en estos términos del Papa Francisco. Tiene tantos años de justicia social, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? El imbécil ese. Es que recordemos los términos que usaba Milei en las entrevistas. Recordemos esa bravura, ese enfado, esos ojos desorbitados, simplemente llenos de odio. Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que va contra los mandamientos. Este hombre que se llama a sí mismo como hombre de fe, imagino que sabe bien poco de la figura de Jesús, del cristianismo, de ese hombre que se acercaba a los pobres, a los excluidos y que pedía sí justicia social, eso que está él rechazando y está tildando de algo horrible. Jesucristo era eso. De preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que este hombre se haya convertido en presidente de Argentina. ¡Qué barbaridad! Que no tuviera ningún reparo en decir estas barbaridades por la boca. ¡Qué barbaridad! Y es que no solo lo decía en entrevistas, también lo ponía en Twitter para que lo viese todo el mundo y quedase para la posteridad y no hubiese que ver un vídeo. Lo decía claramente. Dedicado a vos, pontífice. Zurdo hijo de puta que andás pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno en la casa de Dios. ¡Viva la libertad, carajo! Estos términos, este odio, este rechazo de Milei hacia el primer presidente de América Latina, hacia el primer presidente argentino. Pero en las diferencias también está la descripción de tus personas. Y es que mientras Milei decía eso, el Papa Francisco seguía pregonando la paz. Seguía intentando hacer justicia dentro de la Iglesia en torno a los crímenes y a los abusos sexuales dentro de ella. Mientras Milei le llama al maligno en la tierra, el Papa Francisco decidía seguir pregonando la paz y hablar de que las personas migrantes son eso, personas. Y es que el Papa Francisco no lo ocultó nunca, no ocultó nunca el rechazo hacia Trump. Por ejemplo, recordemos esta imagen que se hizo tan viral de cuando Trump visitó por primera vez al Papa. Miremos y recordemos la cara del Papa al lado del presidente de Estados Unidos. Y claro, por eso mismo, Trump no puede tener otra reacción con su muerte que la siguiente. Es decir, evidentemente no se incluye él cuando habla de todos los que le amaron. Evidentemente habla en tercera persona porque él no le amó. Él simplemente lo rechazó. Pero es que no hay que irse a Estados Unidos para recordar ese odio que propagaba la extrema derecha hacia el Papa. Recordemos que cuando el Papa reafirmaba ese compromiso social que tenía con los excluidos, con los pobres, con los migrantes, con las mujeres, porque recordemos que también el Papa intentó abrir un poquito la Iglesia hacia las mujeres. Pues ante todas esas medidas, Abascal tampoco fue menos y empezó a llamar al Papa ciudadano Bergoglio. Y por lo tanto estamos en contra de ese planteamiento de las rentas mínimas. En relación a la pregunta que me hace usted, la opinión del ciudadano Bergoglio me parece... Es que además lo ridículo que suena cuando ellos se dan golpes de pecho, ellos son los que dicen que la cruz no se toca, ¿no? Cuando se habla de que simplemente se va a resignificar el Valle de los Caídos, ellos son los que se creen los defensores del cristianismo. Y sin embargo,
no tienen ningún tipo de reparo en faltar así el respeto al representante de ese cristianismo en el mundo. Y yo, de ciudadano Bergoglio, simplemente por rechazo a esas políticas sociales, a esa renta básica que estaba hablando el Papa, porque recordemos que el Papa también era un embajador de ese trabajo decente, ese trabajo digno, que hablaba claramente contra la precariedad laboral, que era también una voz de la juventud y también de otra cosa que a Abascal tampoco le gusta nada, que era fiel defensor de la lucha contra el cambio climático. Evidentemente que cumplía todos los puntos de lo que la extrema derecha y esa internacional del odio a la que pertenece Abascal considera woke, considera algo combatir, algo que abatir. Respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Los políticos tenemos que hablar de medidas políticas y no tenemos que hacer, como hacen algunos políticos, por cierto, dar opiniones sobre la liturgia, sobre si se debe dar la comunión o no se debe dar. Yo en eso no entro y, por lo tanto, las opiniones del ciudadano Bergoglio me parecen respetables, pero como las de cualquier otro ciudadano. Imagino que no dirá lo mismo, no lo llamará ciudadano Bergoglio cuando rechaza el aborto, por ejemplo, o cuando dice que la homosexualidad es pecado, o cuando ha hecho otros comentarios totalmente horribles que probablemente para ese momento sí era Papa Francisco, no era ciudadano Bergoglio. Oye, pero para hablar de justicia social, para hablar de derechos, para hablar de igualdad, ahí es ciudadano Bergoglio. Ese es el nivel de la extrema derecha. Y es que lo odiaban por cosas tan simples como esta. Quiero que veamos este vídeo que creo que refleja muy bien el por qué odiaban al Papa Francisco. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Esto que dice es importante porque otra cosa que vamos a escuchar muchos estos días es que mucha gente volvió a acercarse a la Iglesia gracias a esa nueva postura más conciliadora y más aperturista que tenía el Papa Francisco. Porque mientras que antes veían que lo rechazaban, que rechazaban por su identidad, por su género, por su raza, por su nivel social o por su procedencia, el Papa los abrazó y el Papa se preocupó y hablaba de cosas que le interesaba a la gente, que no estaba en su atalaya, en el Vaticano, rodeada de lujos, sino que se acercaba a la gente, hablaba con ella, las escuchaba y las comprendía. Y eso es importante. El Papa Francisco acercó a mucha gente al cristianismo. Preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Y este es un mensaje claro a todas esas organizaciones como Lopus, como Hijos de Cristo Rey, como tantas otras que son extremistas dentro de la Iglesia y que lo único que hacen es rechazar el mensaje del cristianismo. Lo único que hacen es seguir alejando a la Iglesia de la gente. Y esto que dice el Papa, el propio Papa, hablando de esta gente, diciendo que son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la Iglesia, ¿no es cierto? Y aparte de ese acercamiento, que no apoyo, porque, insisto, el Papa Francisco hizo muchas cosas, pero no fueron suficientes, también habló de otras cosas que afectan mucho y de las que se aprovecha la extrema derecha, como es el caso de la desinformación. Como es el caso de la desinformación. Y es que Julián Macías ha recogido este corte donde refleja muy bien la posición del Papa respecto a esta época de mentiras y falsedades que vamos viviendo y de la que la extrema derecha se aprovecha. Y se me ocurrió hablar de los 4 pecados de la comunicación, del periodismo. Primero la desinformación, decir lo que me conviene y callarme lo otro.
No, decí todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizá una persona que en otra época la pensó de esta manera, pues su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el cuarto pecado es la coprofilia, es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? Buscar el escándalo por el escándalo, ¿no? Me acuerdo que el cardenal Quarrachino decía, yo ese diario no lo leo porque hago así y brota sangre, ¿no? Es decir, solamente escándalos y escándalos, ¿no? Es el amor a lo sucio, a lo feo, ¿no? Creo que un medio de comunicación tiene que estar atento a no caer en la desinformación, ni en la calumnia, ni en la difamación, ni en la coprofilia, ¿no? Sino el valor de un medio de comunicación es expresar la verdad, la expreso la verdad, pero soy yo el que la expreso y ahí le meto mi salsa, pero que quede claro lo que es mi salsa y lo que es el objetivo y la transmito, ¿no? A veces en esa transmisión se pierde un poco la honestidad, ¿no? Y entonces del boca a boca de la transmisión terminás que el primer paso es Caperucita escapándose del lobo porque lo quiere comer y terminás después de la comunicación en un banquete donde la abuela y Caperucita están comiéndose al lobo, ¿no? Es decir, te cambia totalmente la realidad. O sea, hay que tener cuidado que la comunicación no cambie la esencia de una realidad, ¿no? La comunicación es algo sagrado. Pues sí, este papa que hablaba de la importancia de la verdad, de la importancia de no caer en las mentiras, de no utilizar las mentiras para hacer daño, es ese papa que ha sido tan odiado por la extrema derecha en este país y que hoy ha fallecido. Y hay algunos que lo celebraban. Y si no lo celebraban, daban las condolencias con la boca pequeña, hablando en tercera persona, intentando alejarse un poco de la importancia de la figura transformadora del Papa Francisco. Y es que ahora se abre una época de incertidumbre, unos días muy complicados, donde vamos a estar escuchando mucho sobre qué va a pasar, cómo se van a realizar todos estos protocolos que hay dentro del Vaticano, porque recordemos que todo está muy marcado, las pautas, los días, está todo muy señalado y hay un protocolo muy estricto de cómo elegir al próximo papa. Es cierto que en la Iglesia hay dos corrientes claras, una más progresista, que podríamos decir que sería esa corriente continuadora de esa política que ha llevado el Papa dentro del Vaticano, y otra corriente mucho más conservadora, que sería la afín a todo ese movimiento ultra que hay dentro de la Iglesia y seguiría la corriente de toda esa internacional del odio que estamos viviendo a nivel global. Creo que todo esto de la política del Vaticano da para otro vídeo y si es posible lo haré, pero quiero brevemente dar unas pinceladas sobre qué vamos a vivir en los próximos días. Lo primero que viviremos será un entierro en el Vaticano, que ya sabemos que el Papa dijo expresamente que no quería un entierro como el resto de los papas, que era muy lujoso, él quería algo mucho más humilde para morir como llegó, abrazando la pobreza y la humildad. Y para explicar bien qué ocurrirá, quiero que veamos esta imagen que ha creado el orden mundial, que explica muy bien cuáles son los pasos. Vemos que primero fallece el pontífice y una vez ahí se convoca el cónclave, en un máximo de 20 días después del fallecimiento. Es decir, hay 20 días para que empiece las negociaciones y las votaciones sobre quién será el próximo papa. Y cuando se constituya el cónclave, pues pasarán a las votaciones, que pueden durar hasta el infinito, porque no está determinado cuántos días tienen que durar. Durarán hasta que haya fumata blanca, es decir, hasta que haya un papa que sea elegido por 2/3 de todos esos cardenales que forman el cónclave. Y cuando ya esté elegido el nuevo papa, pues saldremos de duda de si realmente el papa seguirá esa corriente aperturista de igualdad, de libertad y de acercamiento a poblaciones que tradicionalmente han estado excluidas de la Iglesia, o por el contrario tendremos un papa conservador y haga que estén más contentos todas esas personas que llamaban al Papa Francisco el maligno en la tierra, el ciudadano Bergoglio o el Papa woke.